Entonces es un gozo poderles servir también a través de la exposición de las Escrituras, y esta sección es acerca de las parábolas, ¿no? Ustedes saben que el pastor John MacArthur sacó ese libro de parábolas, todavía lo pueden conseguir, todavía está disponible. Y en este libro del pastor MacArthur hay 10 parábolas, y pues no tenemos el tiempo para verlas todas, por eso nos vamos a enfocar en una parábola. Es la parábola 9ª de este libro, que tiene como título Una lección acerca del cielo y el infierno. Así la titula el pastor John MacArthur, Una lección acerca del cielo y del infierno. Y como una nota a pie de página, no estoy predicando el contenido del libro, estamos tomando los títulos de los libros conocidos del pastor MacArthur, pero la enseñanza es el fruto del estudio del pasaje, que es Lucas 16, versículos 19 al 31. Así que le pido que tome su Biblia y se dirija allí. Lucas 16, versículos 19 al 31. Vamos a estar allí entonces en este pasaje y vamos a dar lectura a estos versículos y comenzamos entonces con nuestra enseñanza. Lucas 16, versículos 19 al 31. Es también conocida como la parábola del rico y Lázaro. Así que siga la lectura por favor en el verso 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, y pedimos que en esta hora sea tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, que la palabra expuesta alumbre y haga entender a los simples, Señor. Queremos y necesitamos tu palabra. Pedimos que tu palabra exhorte, consuele y edifique. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces esta es la parábola del rico y Lázaro, una lección acerca del cielo y el infierno. Y en este texto que acabamos de leer, vamos a ver 4 aspectos que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Esto es lo que esta parábola nos enseña. Vamos a ver 4 aspectos que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Y en primer lugar, vamos a ver
en los versículos 19 al 21, vamos a ver vida. Vida, versículos 19 al 21. En segundo lugar, vamos a ver muerte, versículos 22 y 23. Eso es muerte, versículos 22 y 23. El tercer aspecto que vamos a ver es vida después de la muerte. Vida después de la muerte, y eso lo vemos de los versículos 24 al 26. Y en último lugar, vamos a ver la palabra de vida, versículos 27 al 31. Entonces lo repito rápidamente, 4 aspectos que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Vida, muerte, vida después de la muerte y la palabra de vida. Y tengo que confesar que ese bosquejo no es mío. Ese bosquejo es del pastor John MacArthur. Él predicó este sermón hace unos años y ese fue su bosquejo cuando predicó este sermón. Vida, muerte, vida después de la muerte. Yo le añadí la palabra de vida. Entonces, solamente para que lo recuerden, las parábolas fueron historias que el Señor Jesucristo contó para revelar la verdad acerca del reino de los cielos. Y si bien muchas de las parábolas son historias, digámoslo así, ficticias o inventadas, las parábolas comunican la verdad de la palabra de Dios, comunican la verdad acerca del reino de los cielos. Y tocante a eso, hay una discusión entre los comentaristas con esta parábola. Hay algunos que dicen, ¿es parábola o es historia? Usted encuentra esa discusión tocante a este texto. ¿Es una historia real o es una parábola? Y creemos por el testimonio de las Escrituras que es una parábola. Y esto es pensando en el contexto, porque Lucas introduce varias parábolas de la misma manera. Observe allá atrás Lucas 15. Mire, Lucas 15, usted sabe que Lucas 15 son una serie de 3 parábolas. Y esta parábola tan conocida, en el verso 11, Lucas dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Y cómo empieza nuestra parábola? También hablando acerca de había un hombre rico. De hecho, si usted ve Lucas 16, 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Aquí está Jesús contando otra parábola. De hecho, usted mire el versículo 19, que es propiamente nuestra parábola. Lucas introduce esta parábola de la misma manera. Había un hombre rico. Entonces, creemos que es una parábola porque Lucas o el Señor Jesucristo la introduce de la misma manera como presentó otras parábolas en el contexto del Evangelio de Lucas. Y otra razón por la que creemos que es una parábola, obviamente esta razón no es tan de peso, pero creemos que es una parábola porque está incluida en el libro de parábolas. No, pero el testimonio de las Escrituras es claro, ¿no? Había un hombre, y así también se introduce esta parábola. Y solamente para que lo sepan, la audiencia que está escuchando esta parábola que el Señor Jesús cuenta es, por un lado, los discípulos, porque Lucas 16, 1 nos lo muestra, dijo también a sus discípulos, y luego también Lucas 14, 16, 14 nos dice que también estaban escuchando los fariseos. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos. Entonces, ¿quién está escuchando esta parábola? Los discípulos del Señor Jesucristo y los fariseos. Y entonces comenzamos con ese primer aspecto que es vida. Y obsérvelo ahí, versos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Entonces aquí empieza la parábola describiendo a este primer personaje, un hombre rico. Y el texto rápidamente nos dice que es rico porque se vestía de púrpura y de lino fino. La púrpura era un color que se asociaba con la realeza. Teñir una prenda de color púrpura era demasiado costoso.
requería de muchísimo trabajo. Y no solamente teñir una prenda de púrpura era algo caro, sino que el texto nos dice que este hombre también se vestía de lino fino. Y el lino fino eran unas telas exclusivas. Entonces ya desde el principio la parábola nos está diciendo, este hombre era bastante adinerado. Este hombre tenía el botín. Era supremamente rico, vestía de púrpura, y no solamente usaba ese color, sino que sus telas eran de lino fino. Y el texto enfatiza la riqueza de este adinerado, porque observe que el verso 19 dice al final que hacía cada día banquete con esplendidez. Este no comía sobrados. Todos los días comía banquete. Y ojo, en Lucas 15, usted lo observa, otra parábola. En esta parábola de Lucas 15, el papá de pródigo, ustedes recuerdan que él hizo un gran banquete, pero era solamente un banquete una vez por su hijo. El texto que está justamente delante de la parábola del hijo pródigo, acá nos dice que este no hacía un banquete, sino cada día, y observa el final del verso 19. Este no era un banquete ahí con lo que sobró del desayuno para el almuerzo. Este banquete, dice el texto en el verso 19, era con esplendidez. Eso también se puede entender como lujoso. Esta palabra es tan lujosa, es tan, digámoslo así, ostentosa, que solamente aparece en este versículo en toda la Biblia. Entonces eso nos muestra que este no era ahí cualquier banquetico. Hacía todos los días este banquete espléndido o este banquete lujoso. Ahora, este banquete no era para el beneficio de los necesitados. Este banquete no era para alimentar a los pobres. Este banquete era para que el rico se exaltara a sí mismo para su propio beneficio. Y en el contexto, el Señor Jesucristo ya le había dicho a su audiencia, si tú haces un banquete, no invites a los ricos, no invites a los que te pueden agradecer, invita a los pobres. Mírelo ahí en Lucas 12. Vaya por favor ahí a Lucas 12, 19, para no irnos muy lejos. Este hombre rico más bien se parecía a este otro rico de la otra parábola, ¿no? De que ustedes recuerdan esta parábola de Lucas 12, donde este hombre dice, muchos bienes tengo, voy a destruir mis graneros y los voy a volver a construir. Y ahí en el 19, este hombre dice, este insensato dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esta era la mentalidad de ese hombre rico que vemos en el capítulo 16, verso 19. Pero de nuevo, mire Lucas 14, 12. Jesús ya le había dicho, en este capítulo 14 de Lucas, hay unas bodas y cuando la gente pasa a la mesa, están tratando de sentarse en el primer lugar. Y el Señor Jesucristo está observando eso. Y luego en Lucas 14, 12 Jesús también dijo al que le había convidado, al que le invitó a Jesús, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces este hombre rico del verso 19 hacía banquete para exaltarse a sí mismo, para glorificarse a él. Entonces esa es la vida del hombre rico. Ahora observe la vida del otro personaje en el verso 20. Este es el mendigo. Dice el texto, Lucas 16, 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel,
lleno de llagas. Entonces aquí la escritura presenta a este hombre Lázaro, y el nombre Lázaro significa ayudado por Dios, o alguien que Dios ayuda. Y aquí está la vida de este mendigo, un hombre pobre, y esta pobreza de este hombre era una pobreza total. Su pobreza era tan extrema que estaba obligado a mendigar para poder alimentarse. De hecho, la palabra que ustedes ven aquí, mendigo, es la misma palabra que se usa en las bienaventuranzas, cuando habla de bienaventurados los pobres. Entonces este hombre estaba en pobreza extrema que fue obligado a mendigar. Dependía de la misericordia de otros para suplir sus necesidades básicas. El verso 20 dice que éste estaba echado a la puerta de aquel, en referencia al rico. Es probable que este personaje, este Lázaro, tuviera alguna limitación física, ya que él no llegó a la puerta de aquel por sus propios medios. El texto parece indicar que este mendigo fue puesto allí por alguien. Alguien quizás pensó, bueno, a lo mejor este rico que hace banquete con esplendidez todos los días, a lo mejor le sobrará un platico de comida. A lo mejor le sobrarán unos frijolitos ahí refritos o un tamalito. Pongámoslo ahí al frente para que éste le supla su necesidad. Entonces indica que quizás tenía una limitación física. El texto dice al final del verso 20 que también estaba lleno de llagas. Y de nuevo, eso indica una pésima condición de salud. No tenía llagas en todo su cuerpo, resultado de alguna enfermedad que este pobre Lázaro mendigo tenía. Y eso no era todo. Mira el verso 21. La vida de Lázaro, del mendigo, el texto dice que él ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y solamente para aclarar, en el texto no está como tal la palabra migajas, pero se entiende porque este Lázaro está a la puerta y puede ver adentro a el rico haciendo sus banquetes con esplendidez. Y cuando hacían estos banquetes, normalmente a los invitados se les daba un pan duro. Y con ese pan duro los invitados se limpiaban las manos. Usted sabe que está el pan concha, el pan de bono, este era el pan servilleta. Ellos con ese pan duro, era como un pan francés así, un mes endurecido, y con eso se limpiaban sus manos para terminar de comer. Y por eso la idea es que habían migajas que caían de la mesa cuando el rico y sus invitados estaban limpiando las manos con este pan duro. Entonces caían esas migajas y él ansiaba saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Esa era la condición de este mendigo, que deseaba comer por lo menos migajas. Una condición pésima de salud y también una condición extrema de necesidad. De hecho, en Lucas 15:16, de nuevo, en la parábola del pródigo, usted ve que pródigo deseaba, es exactamente la misma palabra, ansiaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Es exactamente la misma palabra. Así como pródigo deseaba comer esas algarrobas, este mendigo deseaba comer lo que sea que cayera de la mesa, cualquier sobrado, cualquier migaja para satisfacer su necesidad. Ahora, este no solamente era un mendigo, no solamente era pobre, necesitado, con llagas, hambriento. Para rematar, mira el final del versículo 21. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y usted dirá, ay, qué bonito, mi perro también hace eso conmigo. Y está bien, no le vamos a juzgar por eso, ¿no? Pero es bueno entender que en la cultura de Oriente,
en esta cultura de los tiempos bíblicos, los perros no son el mejor amigo del hombre. De hecho, los perros son animales impuros. Ellos los identifican como animales carroñeros. Entonces, el hecho de que un perro venga y le lama las llamas, no era de que, oh, qué bonito el perrito, el mejor amigo del hombre, lo consuela, mi perro me entiende. No. Para la audiencia escuchando eso es pobre, tiene hambre. Y aparte de eso, los perros lo están lamiendo. ¡Qué asco de imagen! Eso era una imagen horrible para la audiencia. Y usted puede imaginarse a los fariseos escuchando eso y decía, lo tiene bien merecido. Y hay un contraste en esta parábola. Usted ve un hombre muy rico y otro muy pobre. Usted ve un hombre vestido de lino fino y el otro que está vestido de llagas. Usted ve un hombre completamente satisfecho y otro hombre que está en completo sufrimiento. Los fariseos que escuchaban pensaban que el rico era bendecido por Dios y que el pobre era maldecido por Dios. Así de equivocada estaba la teología de los fariseos. Asociaban la riqueza con el favor de Dios y asociaban la pobreza con la ira o el enojo de Dios. De hecho, aquí mismo en Lucas 16, inmediatamente en este contexto, mira el verso 14. Los fariseos oían todas estas cosas, ellos eran avaros y ¿qué? Se burlaban de él. Se burlaban de Jesús al contar estas parábolas. Y dice el texto que ellos eran avaros, amaban el dinero, idolatraban a Mamón. Ese era su rey, ese era su Dios. Y Jesús cuenta esta parábola y uno casi puede imaginarse los fariseos. Eso es exactamente lo que esperamos. El rico tiene el favor de Dios, le va bien. El pobre está maldecido por Dios, le va mal. Pero ustedes saben que la riqueza no necesariamente es sinónimo del favor de Dios, así como la pobreza tampoco es necesariamente sinónimo de la maldición de Dios. Entonces, estamos viendo estos 4 aspectos y ya vimos vida, la vida del rico y la vida de Lázaro. Ahora veamos este segundo aspecto, que es muerte. El verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El mendigo muere y el texto dice que ángeles mismos le llevaron a este lugar llamado seno de Abraham. Y rápidamente este lugar es simplemente una imagen lingüística o es una referencia al cielo. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Murió y fue al cielo, fue a un lugar de consuelo. De hecho hay una expresión parecida en Mateo 8:11 que dice así, escuche, Jesús hablando de los justos, dice que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces, de nuevo, el seno de Abraham es una referencia al cielo. Y en un banquete, el invitado especial siempre tenía el privilegio de sentarse al lado del organizador. Hay un par de parábolas atrás, en Lucas 14, donde también se nos enseña eso. Entonces, observe que el mendigo muere y es llevado a un lugar de reposo. Y se le da un lugar de privilegio a este pobre, porque está en el seno de Abraham. Los fariseos estaban a punto de enfurecerse por lo que Jesús iba a decir. Observe el final del versículo 22. Dice que el rico fue el pobre llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, a diferencia del hombre pobre, el hombre rico sí tuvo una sepultura. Y a saber, por su riqueza, podemos imaginarnos un funeral mucho más grande que todos sus banquetes, porque ese sí tenía el dinero o lo que se requería para hacerlo. Y probablemente los fariseos que escuchaban esta historia, ellos pensaban,
si ese pobre miserable fue llevado por ángeles a la presencia de Abraham, entonces al rico Dios mismo lo pone a su lado. Si eso recibe ese pobre, entonces el rico va a recibir el mayor de los honores y privilegios que hay. Pero el verso 23 nos muestra el paradero de este hombre rico. El texto ya dice que murió el rico, fue sepultado, ¿y dónde abre sus ojos? En el Hades, dice el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. El Hades, en la gran mayoría de veces en el Nuevo Testamento, en la gran mayoría se refiere al lugar de tormento. Se refiere al infierno, el lago de azufre que arde por la eternidad. En esta parábola, entonces, el seno de Abraham es el lugar de reposo a donde van los justos, y el Hades es el lugar de tormento a donde van los injustos. Sabemos que este Hades es el infierno, es un lugar de tormento, por lo que el texto nos dice. Observa el nuevo verso 23. En el Hades alzó sus ojos y estaba ¿en qué? En tormentos. Estando en tormentos. Y dice el pastor MacArthur tocante a esto, de que todos sus recursos, dinero, amigos, privilegios y prestigios, no podían comprarle otro día de vida. Sus riquezas no podían evitar lo inevitable de la muerte. Este hombre muere y verso 23 dice que abre sus ojos inmediatamente en un lugar de tormento y como por acto instantáneo, él sabe que es un lugar de tormento y que merece estar ahí. El verso 23 continúa diciendo que este hombre rico, estando en tormentos, al final verso 23 dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, esto es muerte. Dice J.C. Riley, murió el mendigo y sus necesidades corporales llegaron a su fin. Murió también el rico y sus fiestas fueron interrumpidas para siempre. Y hermanos, esto es un llamado a no poner nuestra confianza en las riquezas terrenales. Es mejor hacer riquezas en el cielo y confiar en el Señor Jesucristo. No confiar en las riquezas, no depender de nuestra propia sabiduría o de nuestras finanzas, de nuestros recursos. Mejor confiar en el Señor, entendiendo que todo lo que tenemos es de su mano y que no somos dueños sino administradores, y administrar esos recursos para bendecir a otros, para hacer riquezas en los cielos. Ahora, esta parábola no está abogando que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo, de ninguna manera. Porque todo pecador que llega al cielo es por gracia. Es por el favor inmerecido que Dios da en Jesucristo revelado en la palabra. Nadie llega allí nadie va al infierno por ser muy rico y nadie va al cielo por ser muy pobre. Porque hay ricos que van a ir al cielo y hay pobres que van a ir al infierno. Ya vamos a ver el punto que esta parábola está resaltando aquí al final, pero solamente quería aclarar eso. No significa entonces que los pobres van al cielo y los ricos van al infierno. La parábola no está enseñando eso. Entonces vemos que muere el mendigo, que muere también el rico. Y decía el puritano Thomas Manton, una frase muy breve que él dice: el cielo compensará todo. El cielo compensará todo. De hecho, Lucas 18, más adelante, aquí el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Observe, Lucas 18, en el contexto, los discípulos están diciendo: nosotros lo hemos dejado todo por ti.
Todo lo hemos dejado. Y mire lo que dice Lucas 18, de hecho 28, Lucas 18, 28. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Y qué les dice Jesús? Verso 29, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces el cielo compensará todo. Hermanos, vale la pena entregarlo todo para seguir al Señor Jesucristo. Vale la pena darlo todo para hacer la obra del Señor Jesucristo, como enseñaba Nathan, citando la vida de Adoniram Hudson. Bien, volviendo entonces a nuestro texto, Lucas 16, observe el verso 23. Dice aquí la palabra del Señor, de nuevo, alza sus ojos en el Hades, está en tormento, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Este verso 23 indica que el hombre rico estaba totalmente consciente de dónde estaba y del tormento en el que se encontraba. Ojo, este hombre rico no estaba dormido, su alma no dejó de existir. Esto nos enseña que hay vida después de la muerte. Esa idea de que una persona muere y su alma se evapora y el cuerpo se lo comen los gusanos y que no hay vida después de la muerte, que nadie nos quita lo bailado, que esta vida es todo lo que tenemos, son ideas del infierno. Incluso en 1 Corintios 15 pasa eso, no comamos y bebamos que mañana moriremos, pero no, hay vida después de la muerte y ese es de hecho nuestro siguiente aspecto, vida después de la muerte. Hemos visto vida, vimos en segundo lugar muerte, ahora veamos vida después de la muerte. Observe el verso 24. Entonces él, este es el rico, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Entonces él llama a Abraham, él reconoce a Abraham y le llama padre porque le reconoce a Abraham como el padre de la nación de Israel. Reconoce, como este hombre, este rico era judío, reconocía a Abraham como el padre de la nación de Israel, por eso le llama padre. ¿Y qué pide este hombre cuando ve a Abraham? El texto dice que él pide, ten misericordia de mí. Y esto es tremendo, esto es impactante, porque el falto de misericordia, el que nunca quiso ser misericordioso con Lázaro, ahora está pidiendo misericordia. Mire ese contraste, ahora el rico está mendigando misericordia. Observe también que el rico nunca dijo que lo que le estaba pasando fuera algo injusto. Él no alegó ser inocente. Él no le dice a Abraham, debe haber un error, revisa mi expediente, checa mi hoja de vida, debe haber alguien que se llama igual que yo y cometieron un error. Él no hace eso. Tampoco cuestiona la severidad del castigo. Padre Abraham, esto es mucho tormento. Alivíalo, redúcelo. No, él no hace nada de eso. Él reconoce que merece estar en ese lugar de tormento. Entonces lo que el hombre rico pide es que, usted lo ve en el verso 24, dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Él solamente quiere, piensen en eso, él solamente quiere una gota de agua para aliviar su tormento, su sufrimiento. Esto nos muestra que aún estando en tormento, el hombre rico siguió viendo a Lázaro como alguien insignificante, alguien sin valor. Porque el rico, que era orgulloso, le está diciendo a Abraham que vuelva y mande a ese pobretón. Dice, mándalo a que me sirva, mándalo a que alivie mi sed. Y el pastor MacArthur comenta, tocante a eso, cito, su actitud sin cambios y sin arrepentimiento ilustra la realidad de que el infierno no es correctivo, sino punitivo. La gente en el infierno no mejora. Fin de la cita.
No es de que una persona va al lugar de tormento y después de 1000 años mejoró y ahorita sí ven al cielo. No, no, no. Hebreos 9:27 está establecido para el hombre que muera y de ahí el juicio. Esa frase del pastor MacArthur es potente y también nos hace temblar. El infierno no es correctivo, sino punitivo. Aquellos que rechazan a Dios en vida no van a tener un deseo de la nada de aceptarle o de reconocerle en la vida venidera. De hecho, usted sabe que la Biblia dice que en ese entonces de tormento, algunos van a estar, como dice la Escritura, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y crujen sus dientes en un sentido de cómo te atreviste a mandarme al infierno. Van a odiar a Dios por la eternidad, porque no es correctivo, sino de castigo. En cierto sentido, la muerte simplemente eterniza, si podemos usar esa palabra, la muerte eterniza lo que una persona fue en vida. Por eso Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces usted ve de nuevo en este versículo que él solamente quería refrescarse porque estaba atormentado en esa llama. Este hombre entonces entiende que en el infierno no hay alivio temporal, ni siquiera futuro. Y es algo de nuevo que nos hace temblar, pensando en amigos, pensando en familiares, pensando en conocidos que están muertos en delitos y pecados. Y esto no es algo de que uno celebre o goce. A veces decimos, que se vaya al infierno o se va a ir al infierno. Y lo decimos con tanta ligereza de que no estamos pensando bíblicamente. Debemos orar para que el Señor tenga misericordia y les salve, porque si mueren sin Cristo en sus delitos y pecados, van a ir a dar a ese lugar de tormento, a recibir la ira de Dios por toda la eternidad. De hecho, el versículo 24 lo enfatiza nuevamente. El rico dice, estoy atormentado en esta llama. Es la segunda vez que se nos habla de los tormentos en esa llama. Y observe la respuesta de Abraham en el verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces usted observa cómo él llama padre a Abraham y cuando Abraham le responde le dice hijo. Y le dice hijo porque está reconociendo que él era descendiente de Abraham, es decir, era un israelita según la sangre. Pero eso no le garantiza el cielo a nadie. El linaje no le garantiza a nadie el cielo. Usted puede ser hijo del predicador más famoso o del predicador más influyente. Usted puede ser descendiente de Abraham mismo. Y eso no le garantiza el cielo a nadie. Porque no depende de carne ni de sangre, ¿cierto? Sino solamente es la obra del Señor. Y tremendo, porque ni siquiera ser del linaje de Abraham le garantizó a este hombre el alivio temporal de una gota de agua en la vida después de la muerte. Abraham le dice a este hombre que recuerde que en vida él recibió muchos bienes, pero Lázaro sus males. Pero la muerte, la eternidad, reversó lo que tenían en vida. De hecho, lo dice ahí Abraham, verso 25 al final, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces esta es la situación en la vida después de la muerte de estos hombres. Lázaro es animado en el cielo, mientras que el hombre rico es atormentado en el infierno. Hay un principio que debemos tener presente. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano de todas las épocas de este mundo, sin importar su condición, todo ser humano está recibiendo la gracia común de Dios en esta vida. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Todo ser humano está recibiendo la gracia común de Dios toda su vida. Porque a veces se nos olvida eso, ¿no? Y empezamos a renegar, a alegar acerca de las situaciones que estamos viviendo. Y piensa en esto. Un pecador no arrepentido
que está en pobreza extrema y tiene una enfermedad terminal. Muere en su incredulidad y este individuo va al infierno. Y en esa condición, esa persona desearía vivir en su condición extrema en vida antes que el infierno, porque entonces va a comprender que incluso en el peor momento de su vida, lo que esa persona estaba recibiendo era la gracia común de Dios. Incluso estando enfermo, incluso estando necesitado, incluso estando en una silla de ruedas, en cualquier condición que la persona está recibiendo la gracia común de Dios. El solo hecho de abrir los ojos y poder respirar el aire, vivir un día más, es la gracia común de Dios en la vida de esa persona. Por eso, si muere en esa condición y va al infierno, desearía ir al momento más terrible de su vida y vivir en esa condición antes que estar en el infierno. En el infierno no hay ningún tipo de alivio, no hay remedio, no hay consuelo, solamente hay tormento eterno. De hecho, rápido, mire Lucas 6. Mire Lucas 6. Este es el final de las bienaventuranzas en Lucas y presenta esta idea también. Mire Lucas 6, 24, dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y la única razón por la que pueden hacer todo esto es por la gracia común de Dios. Por eso la invitación y la aplicación para nosotros es: tenemos que orar y predicarles la palabra, proclamarles la palabra, para que Dios les conceda su gracia especial, para que Dios les conceda creer en el Señor Jesucristo. Volviendo a nuestro texto, mire ahí el verso 26, cómo termina este punto de vida después de la muerte. El texto dice: además de todo esto, Abraham dice: una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces lo que este versículo enseña es que en la vida después de la muerte es imposible que una persona pase del cielo al infierno o del infierno al cielo. Usted ha escuchado a lo mejor testimonios supuestamente o historias de gente que dice: me morí y cuando me desperté estaba en el infierno. Y si le contara, yo vi por allá, y empiezan a decir a quienes vieron. Y luego, después de eso, ¡frum!, me llevaron al cielo. Y allá usted no se imagina a los que vi. Y se vuelven virales, ¿no? Se vuelven tendencia a este tipo de videos y los llaman a entrevistas y hacen un libro. Pero eso es mentira, eso no ocurre, eso no pasa. Está establecido para el hombre que muera y de ahí el juicio. El pastor MacArthur dice: nuestro Señor estaba revelando que la muerte fija permanentemente el destino de todos. Nadie escapará del infierno, ni nadie en el cielo visitará el infierno. Entonces, no crean ese tipo de anécdotas falsas, historias, rollos que la gente se inventa para traer. Crea lo que la palabra dice, crea lo que la Escritura dice. Eso es lo que ese verso 26 también resalta. Es imposible que de aquí se pasen allá o de allá se pasen aquí, hablando del cielo y del infierno. Entonces, esta parábola nos muestra estos 4 aspectos que te enseñan que solo la palabra de Dios tiene poder para salvar. Vimos vida, vimos muerte, vimos la vida después de la muerte. Ahora veamos el último aspecto, que es la palabra de vida. Observa el verso 27. Entonces le dijo, esto es el rico a Lázaro: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Usted puede observar cómo aún después de esta interacción con Abraham, Lázaro sigue pensando
el rico sigue pensando que Lázaro es un insignificante, porque vuelve y dice, mire, verso 27, te ruego, padre Abraham, que si no le vas a mandar a que me dé agua, que le mandes a la casa de mis padres. Primero le pide que le traiga una gota de agua, ahora le está pidiendo que le regrese a la vida y que lo envíe a la casa de su padre. Y nos da la razón. ¿Por qué quiere el rico que Lázaro resucite y vaya a la casa de sus padres? Verso 28, porque tengo 5 hermanos. ¿Y con qué propósito? Es para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Esa palabra testificar también se puede entender como advertir, amonestar o prevenir. El hombre rico quería que Lázaro fuera enviado como una señal para que le testificara a sus hermanos, para que ellos no vinieran a este lugar de tormento, a ese lugar en el que él estaba. En otras palabras, lo que el hombre rico estaba pidiendo era una resurrección. Este rico estaba pidiendo, resucítale, mándale de nuevo a la casa de mis padres. Tengo 5 hermanos, que él les anuncie la palabra, que él les diga la verdad, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y ojo, es la tercera vez que el rico dice, este es un lugar de tormento. Hay personas que dicen, bueno, si me voy al infierno, allá están mis cuates. Y yo con mis cuates, a donde sea. Porque yo con esos cuates me llevo súper bien. Y hay gente que habla de manera tan incoherente acerca de lo que es el infierno. De que, sí, aun si tus cuates, si tu combo, si tu ganga o como le llames, está en el infierno, todos van a estar en tormento. No es un centro comercial, no es un parque de diversiones con temática de infierno. No, es un lugar físico donde la ira de Dios se derrama por la eternidad. Y este hombre lo reconoce la tercera vez, que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Y escuche la respuesta de Abraham en el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Esta respuesta de Moisés es potente. Y recuerde, ¿quién está contando la parábola? Jesús. Jesús es el que está diciendo esto. Si tú quieres que tus hermanos no vengan a este lugar de tormento, tienen la palabra. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan a ellos. Y Moisés y los profetas es una referencia al Antiguo Testamento. A través de las Escrituras, Moisés y los profetas se refiere al Antiguo Pacto. De hecho, aquí en el contexto, obsérvelo ahí en Lucas 16, 16, se usa una expresión sinónima. Aquí vemos Moisés y los profetas, y en Lucas 16 nos dice la ley y los profetas. Y de hecho en el verso 17 Jesús dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Jesús está allí resaltando la inspiración de las Escrituras, que toda y cada palabra que hay en nuestras Biblias ha sido exhalada por la boca de Dios, si pudiéramos decirlo de esa manera. Entonces, en el mismo contexto nos habla de la ley y los profetas, pero en esta parábola habla de Moisés en representación de la ley y los profetas. Y todo esto nos muestra que esto es una referencia a la palabra de vida. Oigan la palabra. Tremenda respuesta de Abraham. El hombre rico quiere que Lázaro vaya de entre los muertos y les testifique a sus hermanos, pero ¿qué hace Abraham o qué hace Jesús? Apunta a la suficiencia de las Escrituras. No está apuntando a señales y milagros y prodigios. Dice, no. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Indicando así que todo el poder para salvar
no está en milagros externos, no está en señales o visiones. Todo el poder para salvar está en la palabra de Dios. Pero este hombre rico, obstinado, no entiende, carece de discernimiento. Y mire lo que dice en el versículo 30. Tiene más para decir este hombre. Él, este es de nuevo el hombre rico, entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Esto es muy fuerte en el contexto de que él está pidiendo algo y ya se le dice a Moisés y a los profetas tienen. Y él es tan atrevido de decirle al padre de la fe: no, tú no sabes lo que hablas. Tú no entiendes, tú no sabes. Porque si alguien de los muertos va y les testifica, ellos se van a arrepentir. Este rico erróneamente cree que los milagros externos pueden producir arrepentimiento genuino. Y obviamente está equivocado. Este rico es arrogante, es orgulloso. Mire la respuesta de Abraham en el verso 31. De nuevo, estas son palabras del Señor Jesús. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, mire el contexto. El rico dice: manda a Lázaro para que les testifique. Abraham dice: tienen la palabra, que escuchen la palabra, que crean la palabra. Y este hombre dice: no, tú no sabes. Es que si hay sanidad y milagros, si hay una resurrección, entonces ellos van a arrepentirse. Pero el Señor Jesucristo vuelve y enfatiza ese punto, que si no oyen la palabra, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir. Ni siquiera una resurrección les va a persuadir. Jesús dice ahí, verso 31, no se persuadirán, aunque sean testigos de una resurrección. Y de nuevo, Jesús apunta a Moisés y a los profetas, porque todo el poder para salvar está contenido en las Escrituras. Dios ha puesto todo el poder para salvar en su palabra. Los milagros externos no producen fe genuina, no persuaden a nadie a creer en la verdad de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede persuadir a una persona para que crea en el Evangelio. De hecho, Lucas usa esa palabra persuadir en el libro de Hechos. Déjeme se lo muestro rápidamente. En Hechos 18:4. Hechos 18:4. Hablando acerca de Pablo en Corinto, Lucas dice: discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Uno de los ejemplos más claros, de hecho, está al final de Hechos, Hechos 28. Hechos 28, 23, 24. Ustedes saben, Pablo llega a Roma, está en un arresto doméstico y está en una casa. Y Hechos 28, 23 dice que él le había dicho a unos individuos para que vinieran y él enseñarle las Escrituras. Y Hechos 28, 23 dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, ¿qué? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y es la misma palabra que vemos en Lucas.
Eso fue exactamente lo que Jesús dijo en esta parábola. Y los apóstoles entendieron eso. La única manera de persuadir a una persona para creer en el Señor Jesucristo es proclamando la palabra de vida. No hay otra manera. Es lo que esta parábola está resaltando. Te animo a que no dependas de medios que no pueden salvar para darle el evangelio a una persona, a tu familia, a tus conocidos, a tu vecino. Proclama la palabra, porque solamente la palabra tiene poder para salvar. A veces cometemos un error de que le vamos a dar el evangelio a una persona y esa persona nos dice, yo no creo en la Biblia, que la Biblia fue escrita por hombres. Y entonces pensamos, entonces tengo que aprenderme el documental de National Geographic. Tengo que verme los documentales de Discovery Channel para ver las excavaciones que hicieron y mostrarle a través de cosas externas a esa persona que lo que dice la Biblia es verdad. Pero no podemos hacer eso, porque el mismo mensaje que ellos rechazan es el único mensaje que les puede dar fe genuina, que les puede dar salvación. Es un error cuando alguien te dice, yo no creo la Biblia, y entonces tú vas a otros medios para hacer que esa persona crea. Es un error, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por los comentarios de Nat Geo o de Discovery Kids o de lo que sea. No, por oír la palabra de Dios. Entonces, a manera de conclusión, ¿qué hace la diferencia entre el cielo y el infierno? Es la palabra de vida. Es la palabra de vida. Si la rechazas, vas a morir en tus delitos y pecados y recibirás el tormento de Dios por la eternidad. Pero mientras haya vida hay esperanza. Y si tú estás aquí y no has creído en el Señor Jesucristo, no has recibido con gozo la palabra de vida, hoy es el día de salvación. Y el Señor te llama a que te arrepientas de tus pecados y a que creas en el Evangelio. Y entonces, si recibes la palabra de vida, tendrás vida eterna, y en el futuro, en la vida después de la muerte, tendrás comunión eterna con el Dios Trino. De hecho, esta idea de que ni siquiera la resurrección externa o física puede producir fe genuina o salvación, esa idea es sustentada por la Biblia misma. Poco tiempo después de esta parábola, Lázaro, el amigo de Jesús, experimentaría la muerte. Y en Juan 11, 36, 37, mire esto rápido conmigo. Mire esto rápido aquí conmigo, por favor. Juan 11. Mire Juan 11, 36, 37. Este es un personaje real, Lázaro, el amigo del Señor Jesucristo, que también experimentaría la muerte. Y mire Juan 11, 36, 37. Ustedes saben que Lázaro muere. Jesús llora. Y dice el verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba al ver a Jesús llorar. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces ellos estaban reconociendo y eran testigos del poder sobrenatural de Dios. Si Jesús hubiera estado aquí, hubiera podido haber hecho una de sus señales y sanar a Lázaro para que no muriera. Pero ahí en Juan 11, versículo 43 y 44, Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Y el verso 44 dice que el que había muerto salió, atada las manos y los pies en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces Lázaro es resucitado. Ellos estaban esperando un milagro de sanidad, pero Jesús hizo un milagro mucho más potente, una resurrección. ¿Y qué creen? Entonces creyeron los fariseos, si alguien viene de los muertos, van a creer, de ninguna manera. De hecho, mire 45 y 47. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. En el Evangelio de Juan, creer en él es una fe superficial, no es una fe genuina.
¿Y qué hicieron los fariseos? Verso 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Al final, aquí en el versículo 53, mire lo que hacen los fariseos en respuesta a la resurrección de Lázaro. Así que desde aquel día acordaron ¿qué? Matarle. No creyeron. Frente a un milagro de resurrección, los fariseos respondieron con más incredulidad. Y no solamente eso, no solamente querían matar a Jesús. Si usted va a Juan 12, en el versículo 10, Juan 12:10 dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. No solamente rechazaban el mensaje de Jesús, querían matar al mensajero y querían eliminar cualquier evidencia del mensaje. Porque de nuevo las señales, los milagros, los prodigios, las visiones no producen fe genuina. Dios ha puesto todo el poder para salvar en su palabra y en nada más. Esto testifica de la suficiencia de las Escrituras. De hecho, tan solo días después de este milagro, Jesús mismo les daría la señal de señales, una señal profetizada en el Antiguo Testamento, la señal del profeta Jonás, la señal de su propia resurrección. ¿Y cómo respondieron los fariseos? Recuerden, si alguien viene de los muertos, se arrepentirán. De ninguna manera. ¿Cómo respondieron los fariseos? Sobornaron a los soldados para que mintieran, diciendo que sus discípulos habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Esa es la mentira que prueba la resurrección. Termino con esto. Los milagros no tienen ningún poder especial para convencer a los que rechazan el mensaje de las Escrituras. Esto lo dice el pastor John MacArthur. El mensaje en sí mismo es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, si tú deseas que un familiar tuyo tenga vida eterna, si tú deseas que un vecino, que un conocido tenga vida eterna, no le des señales. Ora para que Dios le conceda el milagro de la regeneración, el milagro de la vida nueva, y proclama la palabra. Proclama la palabra de vida, porque solo la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Tú puedes ser un ciego y recuperar la visión, pero eso no garantiza que verás la gloria de Cristo. Tú puedes ser un sordo y recuperar la escucha, pero eso no garantiza que escucharás la palabra de Cristo. Tú puedes ser un paralítico y recuperar la movilidad, pero eso no garantiza que correrás hacia Cristo. Solamente el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, garantiza que verás la gloria de Cristo, que escucharás la palabra de Cristo y que correrás hacia Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es lumbrera. Los dichos de tu boca, Señor, son más dulces que la miel, más importante que el oro, más que el oro refinado. En guardarla hay gran galardón. Presérvanos, Señor, de las soberbias que nos enseñoren de nosotros. Entonces estaremos limpios. Gracias por tu palabra, Señor, orando que nos ayudes a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo el poder para salvar está en tu palabra. Danos coraje y valor para orar por la salvación de aquellos que no te conocen y para proclamar la palabra, y que tú prosperes y bendigas esa proclamación, trayendo a ti a aquellos que tú has escogido para vida eterna. Esto lo pedimos para tu gloria, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.